se arquea, explota y hace burbujear el acero. Se utiliza para hacer el 50% de todos los productos y hace posible construir rascacielos. Por fricción o por medio de robots, incluso bajo el agua. Es una herramienta imprescindible para el mundo. A continuación, la soldadura en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Por definición, la soldadura une dos piezas separadas por medio de energía. Ningún otro método de ensamblaje forma una unión más directa y fuerte. En otros métodos, ya sean remaches, tornillos o incluso pegamentos y adhesivos, terminas poniendo material extra para hacer la conexión. En el caso de las conexiones con soldadura, colocas dos piezas juntas y la soldadura en medio. Es una forma muy eficiente de unir materiales. Pero no todo es eficiencia, porque la soldadura crea una conexión a lo largo de la unión o junta que casi siempre es más fuerte que los materiales que unen. La resistencia a la tensión es mayor en la soldadura que en el material que une. En una buena soldadura, el material unido se fatigará primero. La razón de esta fortaleza está en lo profundo de la superficie y llega a los mismos átomos del acero. Cada átomo dentro de una viga posee electrones que lo circundan en lo que denominamos nube de electrones. Cuando se aplica calor intenso, los átomos chocan entre sí con tanta fuerza que empiezan a compartir una única nube de electrones. Ahora, fundidas en una, estas nuevas moléculas son más fuertes juntas que separadas. Durante siglos, la única manera de hacer estas uniones era con el horno y el martillo, un proceso conocido como soldadura de fragua. En la soldadura de fragua, dos materiales se colocan uno sobre el otro, se calientan, no hasta el punto de fusión, pero sí hasta que estén calientes y entonces se martillan juntos. El martilleo de los metales juntos logra las mismas uniones metálicas que logramos hoy con un arco eléctrico. Hoy en día, la electricidad reemplaza a la fuerza bruta del martillo y la fragua para construir nuestro mundo. Desde el auto que manejamos, los aviones que volamos y todo lo que nos rodea. El método más frecuente se conoce como soldadura de arco eléctrico y se basa en principios que se descubrieron a comienzos del siglo XIX. Estos revelan que la corriente eléctrica salta el espacio entre dos conductores de metal cercanos para formar un circuito eléctrico completo. Este salto, que se conoce como arco eléctrico, genera una descarga en una chispa que es extremadamente brillante e intensamente caliente. Se estima que en el arco está entre los 3 y los 4.000 grados Celsius. Es la misma temperatura del Sol. El acero se funde a los 1.600 grados, por lo que este arco de 3 a 4.000 grados genera suficiente calor para fundir el acero que unimos. A finales del siglo XIX, los ingenieros ya utilizaban esta energía nueva e intensa para realizar las primeras soldaduras con arco eléctrico. Se conectaba un cable a tierra en una esquina del metal que se soldaba. Entonces, la corriente eléctrica fluía desde el generador a través de una larga barra de metal llamada electrodo. Cuando la barra se aproximaba al metal, se formaba un arco eléctrico que producía calor y fundía el metal. El equipo era rudimentario, pero hacía lo básico y hoy se observa en la soldadura con arco más sencilla, la soldadura con electrodo. Para el proceso se utiliza un soporte de electrodo conectado por un cable a la máquina que genera la corriente para soldar. Se coloca el lado descubierto del electrodo en el soporte para tener el contacto eléctrico. La corriente fluye hacia abajo, hacia el otro extremo. Debes tocar la pieza con el electrodo y luego moverlo con la separación suficiente para crear un arco, no muy lejos porque se apaga, ni muy cerca porque se pega. Si lo separas mucho se apaga, así que el truco es conseguir la distancia apropiada. Cuando el arco hace contacto y se coloca cerca de las piezas del metal, el calor intenso hace que el electrodo y el metal a lo largo de la junta se derritan juntos en lo que se llama cráter. Hasta que este metal fundido o cráter endurezca, se le debe proteger incluso del aire que respiramos.
El aire que respiramos es aproximadamente 80% de nitrógeno y 19% de oxígeno. Es muy bueno para respirar, pero no es bueno para el metal líquido. Y así como disolvemos azúcar en café caliente, estos gases se disuelven en el metal líquido. Cuando el metal se solidifica, el gas se filtra hacia afuera y produce hoyos en las soldaduras. El resultado puede ser tan peligroso como una soldadura débil o incluso quebradiza. Para proteger el cráter se aplica un revestimiento químico al electrodo. Mientras este se funde en el calor del arco, el revestimiento químico se disuelve en gases protectores que protegen la soldadura y la mantienen libre de aire. Se le conoce como soldadura con electrodos revestidos. Y con el avance de la tecnología, este revestimiento ganó mayor importancia. El revestimiento químico cumple 3 funciones. Algunos químicos forman gases protectores en el calor del arco y protegen a la soldadura de la atmósfera. Otros químicos en el calor del arco dejan un residuo líquido que protege a la soldadura mientras se mueven los gases protectores. Y otros elementos se funden con el depósito para hacerlo más fuerte. 3 cosas suceden mientras mueves el arco a lo largo de la pieza. Cuando se completa y se enfría la soldadura, se remueve el residuo para revelar el trazado del metal, también llamado costura. Lograr la longitud, profundidad y forma apropiada del cráter a lo largo de la costura toma años de práctica. Hay muchas variables al soldar. Son pocas las veces que los materiales soldados son iguales. Siempre combinan los metales, los grosores, el ambiente donde te encuentras o las condiciones en las que se usará el metal. Son tantas variables que tienes que conocer muchos aspectos diferentes sobre procesos para soldar. Otro elemento importante es la seguridad. Y esta empieza con el casco de soldar. Igual que ver directo al sol daña la vista, lo mismo sucede con el arco eléctrico. Por lo tanto, la protección es vital. Al inicio está oscuro, no puedes ver nada, pero rápidamente te acostumbras. Cuando golpeas el arco hay un gran destello y puedes ver lo que haces.